en este equipo. Muy buenas. Hoy vamos a hablar en la clase de publicidad en Meta de cómo crear buenos anuncios, ¿vale? Y no tanto vamos a hablar de técnicas, sino de metodología, ¿vale? El paso a paso para tener una metodología para crear anuncios que te den buenos resultados, ¿vale? Entonces voy a ir haciendo un poco el paso a paso de los pasos que hay que tener en cuenta y cómo se trabaja, ¿vale? Así que lo primero es, esta metodología es más que nada para llevar los puntos sobre las IES y no tanto para sacar ahí, para ser un creativo y hacer los grandes diseños o hacer vídeos super guays y estas cosas. ¿Vale? No tanto meternos en cómo hacer un vídeo, cómo hacer la parte de anuncio, sino cómo confeccionar todo lo que hay que hacer antes, durante y después de los anuncios. Y un poco para recordar un poco las fases, ¿vale? Cuando lanzamos una campaña de publicidad, que esto ya hemos hablado en otras clases y tal, pasamos un poco por diferentes fases. Primero arrancamos con la investigación, después de la investigación creamos los primeros anuncios, vamos haciendo el testeo de los anuncios, con el testeo de los anuncios y de las campañas vamos haciendo la optimización y dentro de la optimización después, cuando ya está todo optimizado, nunca antes es cuando escalamos, ¿vale? Que escalar se puede escalar de muchas maneras, pero bueno, es cuando subimos la balanza y ponemos más dinero porque ya está bastante más optimizada la publi. Ahora mismo, en la parte de creación de anuncios, vamos a hablar pues, en los puntos uno y 2 lo que es un poco la investigación y lo que hay que tener en cuenta para crear anuncios, que no son pocas cosas, ¿vale? Para hacer buenos anuncios hay que tener muchas cosas en cuenta y en eso es lo que vamos a hablar, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es la parte de investigación, ¿no? Y dentro de la investigación hacemos como un poco a dos niveles de profundidad. Una pequeña investigación que siempre hacemos es definimos cómo vamos a hacer clientes para unas personas y vamos a hacer un estudio primero de los datos demográficos, ¿eh? Y los datos demográficos estamos hablando de edad, sexo, país, ¿vale? La información para definir la segmentación que ponemos general, básica que ponemos en todas las campañas, que siempre definimos edad, hombre o mujer, edad de tal a tal, zona geográfica de tal a tal, y algún tipo de intereses que podamos poner, ¿vale? Pues eso es el estudio más general, pero hay que hacerlo, hay que tener claro pues en qué países vamos a ir, porque puede haber muchos países, qué países vamos a atacar, si vamos a atacar por un lado a hombres, a mujeres, da a ser indiferente, qué rangos de edades vamos a trabajar, ¿vale? Esto por ahí tenemos que tenerlo bien definido. Y por otro lado, tenemos que tener definido el cliente ideal. Y el cliente ideal es el que nos servirá para definir los ángulos de los anuncios. Que ya explicaremos un poco más a qué me refiero con los ángulos de los anuncios, ¿vale? Pero es la parte más profunda del estudio y que tiene más impacto en los resultados. Los datos demográficos, sabéis que bueno, es algo que genera poco impacto en las campañas y siempre le ponemos a ti más o menos lo que sabemos, pero no definimos demasiado. Realmente lo que tiene más impacto en el negocio es el definir bien el cliente ideal, los avatares, y es ahí donde nos vamos a meter un poquito más en vereda. ¿Vale? Como recordando Un- que Una sí. pregunta aquí. Hoy con el tema de Advantage Plus, bueno, hay mucho de esto de que los datos demográficos, las segmentaciones, bueno, según el tipo de cliente que tengas o campañas que hagas, no son tan relevantes, ¿no? Ujú. Hoy, ¿Cierto? mira, sí, cierto. Pero sobre todo cuando tienes histórico. Histórico, sí, Cuando cierto. tienes histórico, porque entonces tiene información, pero al principio sí que la segmentación, los intereses son lo que más te funciona. Y después, cuando ya tienes histórico, que ya tienes datos, ya el Advantage Plus es cuando lo dejas. Incluso haces campañas, hay muchas, ahora ya hay campañas cuando ya llevas tiempo de no Ujú. segmentación. Las campañas Approad, eso creo que lo hablamos el otro día, sin tipos de segmentación. En la clase anterior hablamos de la segmentación y decíamos eso, que cuando ya tienes histórico, la segmentación tiene sentido pues hacer campañas o conjuntos de anuncios en los cuales le dejas todo Sí, a la por esto, plataforma.
De todas formas, sobre el tema de Advantage, en todas las opciones que nos propone, también hablaré específicamente en una clase, ¿vale? Porque Perfecto. Advantage tiene mucho. Pero sí, sí, es importante decir que todo lo que ponemos aquí es sin tener en cuenta el uso de Advantage, porque luego el Advantage lo trabajaré un poco más en profundidad. Pero Ok, cuando arrancamos desde gracias. cero, el Advantage no tiene datos como para meterle caña, ¿vale? Entonces, para iniciar, siempre de todas formas, toda esta información, toda esta información sí que la ponemos independientemente del Advantage. Los datos demográficos siempre le damos esta información al Advantage para que tenga una base con la que trabajar, ¿vale? Según un poco aquí, pues bueno, ya sabes que estos son los típicos intereses básicos o ni siquiera intereses, ¿eh? Los datos que pones ahí en todas las campañas, que siempre los pones, ¿vale? Y que tienen pues su cierto grado de interés, pero no es un interés muy importante como para que los resultados de la campaña sean buenos, ¿vale? Son unos datos muy básicos, pero realmente tienen menos importancia que la definición de los avatares y el estudio del cliente ideal, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de un avatar, yo voy a ponernos un ejemplo, pues un ejemplo de un cliente, ¿vale? Que da formación en impuestos sobre las criptomonedas, ¿vale? Es un cliente que es Antonio Ibarra, que lo tenemos por aquí, que está en Itofunnels y que ya ha venido algunas veces. Pues como avatares, por ejemplo, aquí tenemos dos avatares bien diferenciados. Inversores cripto, que pueden necesitar este tipo de formación porque son inversores y tienen que pagar impuestos, o asesores fiscales que tienen que hacer declaraciones de renta de sus clientes. Y si cuando un cliente tiene inversión en criptomonedas, probablemente no tenga ni idea cómo hacer la declaración de la renta. Pues aquí hay dos avatares diferentes, ¿vale? Que es un poco para tener claro un poco el tema de la definición de avatares, que es un avatar y cómo podemos ir diciendo cada uno en función evidentemente no le diremos lo mismo a un inversor cripto que a un asesor fiscal. No tendrá el mismo rango de edad, no tendrá las mismas motivaciones para compra, no tendrá el mismo, probablemente a lo mejor ni el mismo poder adquisitivo, porque probablemente un inversor cripto puede ser de un pequeño inversor a un gran inversor. Un asesor fiscal no tiene por qué ser un inversor, ¿vale? Entonces, claro, el mensaje, las campañas son completamente diferentes, tanto un avatar como en otro. Por eso es importante la definición de avatares, ¿vale? Y evidentemente el mensaje que vayamos a hacer calará más a unos o a otros en función de cómo lo hagamos. Eh, y aquí lo primero que tenemos que hacer es, como hemos visto en el ejemplo, encontrar avatares. Para hacer los anuncios, primero, ¿cómo encontramos los avatares del negocio al que queremos hacer? ¿Vale? Bueno, lo primero que hacemos todos es preguntar a la IA tranquilamente. O sea, a la IA le puedes preguntar perfectamente, cada vez es más fácil preguntarle sin prompts raros, sin historias, ni inventarte nada. O sea, la verdad es que cualquier IA que vayas a usar, le pides, oye, dame 5 avatares de mi negocio, que es este, con esta es mi página web, esta es mi página de ventas, ¿vale? O este es mi producto y mi servicio, y te va a lanzar, dame 5 avatares y te va a decir rápidamente 5 avatares, que quizás es la manera más fácil y hoy por hoy está funcionando súper bien, ¿vale? También puedes usar landings de la competencia, eso te ayuda muchísimo. Si tienes competencia, las landings de la competencia y sus textos te van a dar los avatares. Porque, por ejemplo, si tú, yo qué sé, no, a ver, si yo busco formación criptomonedas, ¿vale? Me verán aquí, pues, aparte de barra, me van a dar, pues, curso desde cero, formación en criptomonedas. Me vengo aquí, ¿vale? Aquí tenemos ganar dinero con criptomonedas es muy fácil. Aquí ya puedo definir, ostras, pues a lo mejor es un avatar que lo que quieres es ganar más dinero, ¿vale? Proteger tu dinero, o a lo mejor es alguien que lo que no quiere es no perder dinero. Aquí podemos trabajar en, ¿vale? Eh, ganar la inflación, generar ingresos pasivos, ¿vale? ¿Vale? Inversión en activos. Podemos simplemente ir viendo los mensajes, ¿qué tal? Si estás cerca de jubilarte, esto nos puede decir, fíjate que este está hablando de si estás cerca de jubilarte. Pues evidentemente esto es una persona que tiene un rango de edad diferente
¿vale? Al que dices tú, si buscas una mejor calidad de vida, si te apasiona la tecnología, aquí estamos hablando a otro tipo de rango, este podría ser otro avatar, perfectamente podría ser un chaval joven que hace minería, está mucho más al día que nosotros y hablan unos términos que nosotros nos damos. Si os fijáis, solo viendo una página de la competencia, ya se me están ocurriendo, ¿vale? Mejorar tu futuro económico y quieres ganar más dinero, ¿vale? Solo con una mirada súper rápida de la competencia ya van saliendo ahí avatares de manera muy rápida. Pero bueno, si coges una landing de la competencia como esta y le dices con la IA, oye, mírate esta landing y en esta landing defíneme 5 avatares que puedas funcionar, ¿vale? Y con esto, pues vamos a tener una muy buena manera de encontrar avatares. Que es, ya os digo, encontrar avatares es la clave para definir a cada persona el mensaje a darle. Porque si le dices un mensaje el mismo para todos, si yo le digo un mismo mensaje tanto por un asesor fiscal como un inversor de 20 años como un inversor de 60, no va a calar. No va a quedar igual. A lo mejor no cabe en ninguno de los tres, ¿vale? Por eso es tan importante la parte de avatares. Otras maneras de encontrar avatares es simplemente, pues, lo que decíamos, buscando en el buscador. Con el buscador ya te va diciendo, ¿vale? Porque aquí yo he buscado formación en criptomonedas, que estudia para aprender, ganaría si invertir en Bitcoin, ¿vale? Inversión en Bitcoin, ¿vale? Estudiar el mercado, curso de criptomonedas, blockchain, por aquí podríamos tirar, es el trading, de que por aquí ya me vienen diferentes tipos de avatares, personas que hacen trading en criptomonedas, pues podría ser otro avatar, para que veáis que solo con una investigación que no tiene por qué ser muy rigurosa van saliendo, pero si a esto le metes un poquito de búsquedas por Google o Answer the Public, que es una página que tú le pones una palabra y te da un montón de opciones de resultados, pues por ahí también puedes hacer una buena investigación para encontrar avatares, ¿vale? Otra manera de conseguir avatares y tenerlos bien identificados, que sean buenos, y insisto en lo de los avatares, que es una de las partes que más me preocupan a la hora de hacer anuncios, ¿eh? Es pues hacer encuestas cuando alguien te compra. Por eso cada vez que no sé si sois muy conscientes que muchísimas aplicaciones, cuando te das de alta en una aplicación, en MailerLite, en no sé qué, te hacen 4 o 5 preguntas sobre de qué tipo de negocio es, y simplemente lo único que están haciendo es esto, una encuesta post-compra para mejorar su marketing y sus anuncios. O sea, si de los que nuevos clientes dicen yo soy del sector de tal y la mayoría que se registra son del sector de tal, y de hecho, de ahí, por ejemplo, Zapier como herramienta se centró mucho, mucho en marketing porque se dio cuenta que sus clientes, la mayoría de sus clientes, sobre todo al principio, eran personas que estaban en marketing y que el departamento de informática pues no le daba respuesta. Ahora es más diferente y empezaron a hacérselo ellos solos, ¿vale? Y eso lo supieron, pues eso, de encuestas que hacen a sus propios clientes. Estas, yo recomendaría que cualquier cliente que os entrara, hacer lo mismo que hacen, porque todas las aplicaciones te hacen 2 o 3 preguntas, ¿vale? ¿Qué tipo de esto eres? ¿Por qué has venido? ¿Cuál es tu mayor problema? Y esa información es buenísima para seguir trabajando en tus avatares, ¿vale? Y de la misma manera, sacar encuestas en redes sociales para poder esto. O sea, las encuestas en redes sociales, a partir de mejorar el engagement y todo lo que queráis, son muy buenas para sacar esta información para luego la publi, ¿vale? O sea que tenemos muchas maneras y la verdad es que muy poderosas de encontrar avatares que van. Entonces, aquí lo primero, pues hacer el listado de avatares, saber qué te va saliendo y te lo vas apuntando, ¿vale? Primero vamos encontrando y luego vamos siguiendo con el proceso una vez que tengamos unos cuantos avatares, vamos a ir siguiendo con los avatares. Encontraremos un montón, una lista o posibles avatares, pero la cuestión es con esta investigación sacas un listado, ¿vale? Y de este listado, pues te pueden salir 1, 2, 3, 5, 10, 15. Y aquí lo que tenemos que hacer es mm, ponerlos por orden de prioridades. ¿Y cómo definimos las prioridades? Yo tengo en cuenta estos puntos, y a lo mejor algunos más, pero
pero para mí, el avatar con el que más me centro para mí, y siempre que tengo clientes, siempre, y todos hacen lo mismo, es el que mejor conoces. O sea, hay muchas personas cuando empiezan en el negocio dices, yo, el cliente al que le voy a hacer, mi cliente soy yo mismo, porque yo le voy a enseñar a hacer lo que yo he hecho previamente. Entonces, el más importante, el que más te va a funcionar es el que más conoces, ¿vale? El que más conoces de todo es el primer avatar que tendrías que marcar. Segundo, con el que mejor conectes a nivel emocional. Hay personas que te caen mucho mejor que otras y eso se nota. O personas que están en una fase en la cual conectas mucho más. ¿Vale? Pues si tú conectas a nivel emocional, pues perfecto. Es un buen motivo para que elijas priorizar ese mente a otros, porque acordaros que los anuncios tienen que conectar a nivel emocional. Y si tú conectas ya previamente, pues te va a ser mucho más fácil hacer el copy, el texto, las imágenes y todo para conectar. ¿Vale? Después tener en cuenta que esto es algo que a veces no se tiene en cuenta y es que tenga un tamaño mínimo viable. Conseguir avatares, pero que no sea, pero que hayan suficientes como para vender, porque a veces encuentras te nichas tanto que dices, quiero una persona que tenga esto y esto, y a lo mejor hay cuatro, ¿vale? Y no tienen no son suficientes como para llegar a ellos y para venderles. ¿Vale? O también pasa mucho, y eso yo creo que por aquí lo hemos vivido mucho, que llegamos a avatares que tienen el nivel de conciencia bajo. ¿Vale? Yo tengo una clienta que bueno, se dedica también a hacer el tema de finanzas y claro, si está llegando a personas que no tienen ideas de finanzas personales, no les va a vender un producto de financiero, cualquier tipo de productos, ¿vale? Porque si ni siquiera, o que no tengan ahorros. Entonces, ¿cómo vas a invertir dinero si no tienes ahorro? Uno. Hay que priorizar mucho eso porque esta persona en sí, cuando la conocí, estaba dando formación gratis a personas que nunca iban a ser sus clientes, por lo menos a corto plazo, que se dedicaba a personas de un nivel de conciencia muy bajo. ¿Vale? Entonces, es muy importante. Y esto es importante no solo para Publi, sino para todo el marketing, ¿eh? Después que sea un avatar accesible, porque si tú quieres hacer publicidad en Meta y quieres llegar a personas de 80 años, ya sabes que no vas a conseguirlo, ¿vale? Una persona de 80 años no va a estar mirando el Instagram ni el Meta y mucho menos TikTok, ¿vale? Entonces, que sea accesible, que puedas llegar a él, porque a lo mejor la publicidad Meta no es el método más adecuado para llegar a según qué tipos de personas. Hay personas a las que hay que llamar por teléfono o a las que hay que visitar físicamente, yo qué sé, o aquí tienes que ir a eventos, en hoteles o lo que sea. Tener en cuenta que los avatares tengan poder de decisión de compra y no perder el tiempo intentando convencer a alguien que no tiene la decisión, que tiene que pedirle a alguien y preguntarle, porque entonces perdemos toda la potencia que hagamos. O sea, no hagamos publi a personas que no deciden, ¿vale? Eh, que tengan mayor poder adquisitivo, si hay que buscar, pues siempre céntrate en el que tenga más dinero que no, que también ahí pecamos mucho de hacer anuncios a pequeños emprendedores como nosotros porque son los que más conocemos y queremos vender una aplicación, un producto high ticket. Claro, está muy bien, lo conoces muy bien, pero el producto high ticket no lo va a comprar porque ahora está en un momento en que no tiene mucha inversión. ¿Vale? Entonces, no, es que me gustan mucho más este tipo de personas ya, pero si no tienen dinero por mucho que les convenzas, te va a ser más complicado, ¿vale? Y también avatares con públicos, y ahí, por ejemplo, que tengan poder de crecimiento. En este caso, por ejemplo, con Antonio, estamos investigando avatares con la gente joven, ¿vale? O está creciendo muchísimo la gente que está empezando a invertir, no la que ya saben de criptomonedas. Hay muchísima gente, cada vez hay más gente que está empezando desde cero a invertir en criptomonedas. Esto es un avatar, el que aún no está invirtiendo, que está empezando, que está muy en crecimiento. Y ostras, quizás está en poca, quizás no es tan consciente, pero muy probablemente si está empezando a empezar a invertir es porque tiene dinero para invertir. Y si tiene dinero para invertir, es muy probable que crezca mucho ¿vale? O sea que es una manera de priorizar avatares también. Bueno, yo he puesto este listado
y que va muy bien para que tener muy claro a dónde meter el esfuerzo de marketing. ¿Vale? Una vez que has priorizado los avatares, lo que te toca es, de cada, has elegido la lista y empiezas por el que tú has elegido más prioritario, el primero, el segundo, el tercero, depende de la inversión que tengas y de las campañas de publicidad que puedas meter, pues coges un avatar, dos avatares, tres o lo que tú veas. ¿Vale? Eliges uno y entonces haces un estudio profundo del cliente ideal. ¿Vale? Y hay herramientas también para hacer estudios. Yo uso una ¿vale? Creo que ya estuve por aquí en Itofanes, Mimir, que te hace unos estudios de cliente ideal que tú le das tu página web, como quien dice, o tu producto o tu página de producto y te mete todos sus problemas, los internos, los externos, todos sus deseos, las motivaciones, los objetivos, sus puntos de dolor, objeciones, falsas creencias, incluso te hace un pequeño diario interior de cuáles son sus mayores miedos, ¿vale? Haces un estudio que te dé toda esta información, que es la que vas a usar en todos los mensajes que vas a hacer, ya no solo en la publi, sino en todos los mensajes de marketing. O sea que este estudio parece que es muy potente que es demasiado trabajo para hacer anuncios, pero este te sirve no solo para hacer anuncios, sino para hacer todo el marketing, ¿vale? Y esto, con esto, es lo que haremos los ángulos de los anuncios, ¿vale? En función del avatar y del problema que tengan, juntando el avatar que tú decidas y el problema o el deseo que tengan, pues tú vas a coger y vamos a decir qué ángulos de anuncios vamos a hacer. Y esta es la parte que tiene más fuerza a la hora de lo que los anuncios funcionen. ¿Eh? Cuando tienes un avatar, yo qué sé, tiene 20 sillas, ¿vale? Y tienes problemas, pues ¿qué problemas puedes encontrar? Avatar, pues puedes encontrar una persona que tiene una silla y es una persona que tiene dolores de espalda, ¿vale? Pues bueno, un buen avatar puede ser, pues para un problema de dolor de espalda, una persona y coges un ángulo de anuncios de sillas que te resuelven el problema de dolor de espaldas. O puedes encontrar para vender sillas un avatar que sea un tío joven que le gusta mucho el diseño y quiere la silla que tienen los famosos. ¿Vale? Pues es la misma silla y la puedes vender con otro ángulo. Evidentemente, l- los problemas, los deseos y las motivaciones serán muy diferentes de una persona joven que quiere una silla de diseño que de una persona que se quiere comprar una silla porque le duele la espalda con la silla que tiene. Pues cada uno es un avatar muy diferente, con unos problemas específicos, con unos deseos, con unas motivaciones, y con eso hacemos un ángulo específico para venderle a este avatar. ¿Vale? Y esto es lo que hace que te funcionen mucho más los anuncios. Si os fijáis, aún no hemos escrito ni una línea de anuncio, ni hemos hecho ni una creatividad, ni nada. Ni siquiera hemos abierto el Business Manager. ¿Vale? Y llevo un buen rato hablando de creación de anuncios. ¿Vale? A partir de ahí, con los anuncios, sabes que tenemos que tener muy claro, pues recoger los testimonios y los casos de éxitos para poder meter la parte de autoridad para convencer. Y aquí ya sabéis que la manera de recuperar testimonios, bueno, pues encuestas, las encuestas en cualquier fase de vuestro negocio, de vuestros buyer personas, ¿vale? Las personas que entren en vuestro embudo, les podéis hacer encuestas en cualquier fase, antes de comprar, mientras está en el proceso de compra, después de comprar, mucho después de comprar, ¿vale? Y sacando encuestas y sacar información y hacerles preguntas, sacar casos de éxito, sacar testimonios, buscar y ir trabajando esto porque esto para la publi os va a ir de maravilla. ¿Vale? Y hacer preguntas y hacer encuestas y sacar esta información, tenerla preparada, pues la vamos a usar en los anuncios. ¿Vale? Seguimos. ¿Vale? Vale. Entonces, cuando preparamos un anuncio para la beta, lo que siempre intento resolver, ¿vale? El anuncio tiene que resolver qué ofreces, ¿vale? ¿A quién se le ofreces? Eso en un anuncio, ¿eh? ¿Qué valor, qué valor le ofreces? Pero ese valor, no el valor del dinero, de lo que cuesta y tal, sino ese que emocionalmente te toca, que te dice, ostras, ¿vale? Ese que dices, ¿cuál es ese? Que eso no es tan fácil encontrarlo. Después, los motivos por los que tú decides con los que justificas una compra, normalmente
decimos, hostia, me voy a comprar un iPad, ¿vale? Hace poco decía, hostia, me voy a comprar un iPad y me pega 2 días diciéndome, este iPad funciona mucho más rápido que el otro, este iPad me durará más años, pesa menos, tiene más funcionalidades y todo eso me lo dice para justificar que lo que le gustan es los iPads más que porque le mola el iPad, punto. Y le encantaba el iPad porque Apple es Apple y punto. Y el motivo que me vende, ¿vale? Mi hijo para comprarse el iPad es lo que él quiera. Y se puede estar dando motivos racionales, pero lo compra porque le mola, punto. Porque le mola y no necesita tampoco un iPad, pero le mola tener un iPad, pues ya está. Pues eso hay que meterlo también como información para cuando haga los anuncios. Tener muy claros y escritos cuáles son las objeciones de compra, ¿eh? Para trabajarlas en los anuncios, ¿vale? Y las preguntas, ¿vale? Y tener escritas las preguntas frecuentes. Pero las preguntas frecuentes, lo mismo, toda esta información. Todo esto viene del estudio del cliente ideal del avatar. Habrás sacado pues todas sus objeciones, habrás sacado preguntas frecuentes, ¿vale? Y entonces con todo eso elegirás de todo ese estudio que hayas hecho cada anuncio, decir, vamos, ¿qué voy a ofrecer? Pamba, ¿a quién? ¿Vale? ¿Qué efecto? ¿Cuál le voy a poner? Y te lo escribes. ¿Mm? A partir de ahí, coges y para cada ángulo pues le coges y estudias, venga, coges uno de los puntos de dolor, ¿vale? ¿Cuál es el punto de dolor que vas a atacar en ese ángulo? ¿Qué propuesta de valor le ofreces para resolver ese punto de dolor? Le apuntas cuál va a ser el hook que vas a poner en el anuncio, cómo lo vas a enganchar, los primeros 3 segundos, luego un segundo y medio, por lo que sea, cuál es el CTA que le vas a poner, escribes el método de urgencia o escasez, ¿vale? Que vas a usar y, importante, en qué etapa de ventas vas a poner ese anuncio. Si es un anuncio de prospección, un anuncio de retargeting, un anuncio de, ¿vale? Cada uno tiene su, ¿eh? Y aquí, por ejemplo, que es esto, pues, yo podía tener con Antonio, pues, diferentes ángulos. Un ángulo puede ser perfectamente pagar menos impuestos para los inversores, ¿eh? Porque un inversor, si paga menos impuestos, tiene mayores inversiones y a veces las personas están como locos intentando sacar el máximo rendimiento de inversión y si no se miran los impuestos y no tienen en cuenta los impuestos, los inversores mm, pierden un volumen importante de la inversión simplemente por no haber calculado cuando recogen la inversión el impuesto que van a pagar, ¿vale? Otro ángulo muy claro es el ángulo del dolor de las multas de Hacienda. Si a alguien le ha metido una multa en Hacienda, yo le digo, ¿no quieres otra multa de Hacienda? Y automáticamente le pillo la atención, ¿vale? ¿Vale? La propuesta de valor, cero multas de Hacienda nunca más. No volverás a tener una multa de Hacienda, ¿vale? Un dolor es trabajado de alguien que tiene un ángulo específico o un asesor fiscal, en nuestro caso, por ejemplo, que quiere tener más clientes. ¿Por qué? Porque, o no perder los clientes que tiene, que puede ser otro ángulo. Para un asesor fiscal le puedes decir que la formación en criptoimpuestos es algo que le va a permitir o dejar de estancarse o crecer o diferenciarse de la competencia, tener más clientes. O sea, que aquí hay muchos avatares para definir, pero el punto de dolor pues es muy diferente. Para un asesor fiscal, ¿vale? Que no sabe de criptomonedas, el punto de dolor es que le quita a los clientes la competencia, que están entrando asesores fiscales a formarse y cada asesor fiscal que formamos nuevo es un asesor que te va a quitar clientes. Si quieres que te los quiten ellos a ti o quitárselos tú a los que no saben. ¿Vale? Pues ahí está. Propuesta de valor, pues más clientes, tal, ¿vale? Hook y el gancho y tal. ¿Eh? Y esos son los ejemplos de cómo definir diferentes ángulos en función de todo el estudio previo y toda la información que tenemos de cada estudio de cliente ideal, de cada avatar que hemos hecho, que hemos seleccionado los mejores dentro de toda esa metodología. Y a partir de aquí ya nos queda definir los anuncios, ¿vale? Y definir los anuncios, para mí una de las cosas importantes, es la primera parte, que es mantener el hilo narrativo. Y me refiero a que un anuncio es una parte de un embudo, ¿vale? Es una parte de un proceso de ventas. Pero del anuncio lo llevas a otra parte del proceso de ventas, que pueden pasar por dos, tres. Puede ser que del anuncio vayas a una landing, de la landing te a una llamada, de una llamada vayas a una página de ventas.
La idea es que si tú estás diciendo algo en el anuncio, que sigas diciendo el mismo hilo narrativo y que no se encuentren cosas muy diferentes cuando pasen del anuncio a la landing, de la landing a la llamada, lo que sea. Porque pasa y pasa mucho esto, ¿eh? Por eso es muy importante, porque que el proceso sea suave, coherente y que no tenga altibajos de, a ver, yo me he apuntado a una cosa y ahora lo que me estás explicando no me cuadra mucho con la publi, ¿vale? Con el anuncio. Después tener muy bien claro cuál es el contexto del anuncio, ¿ya? Dónde lo estamos contextualizando, cuál es el objetivo del anuncio, evidentemente, ¿vale? No es lo mismo unos anuncios con objetivo de compra, con objetivo de registro, con objetivo de subir, elevar el nivel de conciencia, ¿vale? Tener muy claro. Mantener el estilo visual, el estilo y la marca, cuando defináis el anuncio es muy importante mantener el estilo para que no se vean cosas raras, porque esto tiene mucho que ver con el hilo narrativo. A nivel visual, que el estilo siga siendo el mismo, que no vea que tú tienes un anuncio que todos los colores, el tipo de letra y todas las combinaciones son de una, cambias del estilo visual completamente a una landing que no tiene nada que ver, te da la sensación que te has ido a otro sitio, ¿vale? Solo cambias los colores y te da la sensación que cambias colores, tipo de letra y te da la sensación que te has equivocado, ¿vale? Después tener en cuenta las medidas de los anuncios que tienes que hacer en función de dónde quieres publicarla y definir qué estructura, ¿vale? Qué estructura de guión vas a hacer, pues una AIDA, un PAS, ¿vale? Las estructuras que estén y, y finalmente el copy, ¿vale? Con la estructura que tú decidas, pues elige la estructura y a meterle el copy. Y ya tenemos la definición. Y a partir de ahí, pues lo suyo es ir haciendo unos anuncios con toda esta información, ¿vale? Y después, yo siempre planteo, pues cuando tienes los anuncios y ves un anuncio hecho, plantear esto, ¿vale? ¿Dónde presentas el producto y cuándo? O sea, en el anuncio estás presentando el producto, ¿cuándo lo estás presentando? ¿Vale? Porque a veces puede pasar que tú haces un anuncio y el producto no se ve y lo he visto mucho, ¿eh? Que no se ve el producto. Que estás anunciando algo pero anuncios incluso por la televisión, que estás anunciando algo y que los anuncios de grandes, he visto anuncios de Telefónica y de tal y no sé qué, son muy emotivos, pero que no se ve la marca Telefónica por ningún lado, ¿sabes? Que podía ser de Telefónica o de la competencia, ¿vale? Después, mantener una propuesta de valor clara, que sea muy claro lo que vayan a ver, mantener el tono de la marca, validar que tienes el tono de la marca que es el mismo, que no has hecho cosas raras. Importante si haces vídeos, saber si es un vídeo va a ser más largo o más corto, si el tiempo es suficiente para explicar lo que tienes que explicar. A veces interesa hacer un vídeo largo porque quieres explicar cosas porque le metes en un vídeo que le metes en le vas bastante el nivel de conciencia y a veces te interesa tener vídeos cortos porque son ventas que son rápidas y tal y no necesitas que tenga mucho nivel, ¿vale? Y a la hora de validarlo, trabajar, saber cuál es la velocidad del vídeo y tener muy claro que hay personas que les gustan los vídeos más rápidos y personas que les gustan los vídeos más lentos. Y básicamente es cuanto más joven, más rápido y cuanto más viejo, más lentos. No hay más. O sea, a un tío joven le haces un vídeo así poco a poco y tal y eso y se te duerme y hace pum y lo salta. ¿Vale? Los jóvenes van a saco. Pero en cambio, en nuestras generaciones y tal, pues ya somos un poquito más lentos a la hora de verlos. Si nos haces demasiado rápido, tal, y cuanto más mayores, y si quieres hacer un vídeo a personas, nosotros que podemos tener personas que son de 50 60 años perfectamente, de 60 años, clientes. Claro, un vídeo a una persona de 60 años no le puedes meter un vídeo rápido de pam, 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 porque no le entra, no le entra. ¿Vale? Entonces parece una tontería, pero tener en cuenta la velocidad del vídeo en función de hacia dónde vamos. Tener en cuenta las zonas de seguridad, o sea, que cuando ves cosas, sabes que cuando se ponen los anuncios, cada red te pone sus logos, sus iconos, sus mensajes, sus tal. Entonces, tener en cuenta esa parte, dejarla libre a las creatividades. Y después preguntaros si el vídeo es llamativo, o sea, si te hace parar o no te hace parar. Porque si no es llamativo y no te hace parar, pues vamos mal.
y si emocionalmente te conecta, ¿vale? Y eso es súper importante. Si te queda ni fu ni fa y te da más o menos lo mismo, pues el vídeo no va a ser muy bueno, ya lo sabemos. Pero si realmente te dice, pues ha conectado conmigo, aquí vamos bien, ¿vale? Y yo creo que estas son, son preguntas a hacerte para cuando tengas un vídeo, dejarlo validado, ¿vale? Y a partir de aquí, ya está. Has validado y a publicar. Parece una tontería, pero de publicar y de parte técnica no me he metido, ¿vale? Me he metido en cómo conceptualizar el anuncio y cómo dejarlo preparado y hecho y validarlo y a partir de aquí, pues ya lo metemos en la campaña, ¿vale? Pues ya está. La clase de hoy ya la tenemos para la metodología de cómo crear anuncios, sobre todo de cómo estudiarlos bien y validar los ángulos sobre los que crearlos, que creo que es muy importante. Y después ya la siguiente clase ya nos metemos en cómo optimizar y qué métricas ir mirando, ¿vale? Y cómo hacer las métricas para ver los anuncios. Así que aquí estamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Venga, dejo de compartir si queréis y paro de grabar.